La semana comenzó conociéndose la intervención del gobierno norteamericano sobre las dos agencias hipotecarias más grandes de Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac. En general, esto fue una nacionalización de las agencias. El gobierno norteamericano directamente va a tomar posesión, cambiando los presidentes de estas agencias, inyectándoles capital fresco y tomando $1 billón de cada una de ellas mediante acciones preferenciales. Esta noticia calmó en algo a los mercados, los cuales el lunes reaccionaron positivamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta nacionalización implica más cosas detrás del simple hecho de que el gobierno las hubiera tomado. Implica que los problemas hipotecarios pueden haber sido más grandes de lo que inicialmente los analistas estaban esperando, y esto lógicamente crea algún nerviosismo adicional sobre el ya vapuleado mercado financiero durante todo el 2008. Sin embargo, como dijimos, la noticia fue relativamente positiva, los mercados reaccionaron relativamente bien al principio de la semana. Sin embargo, los días siguientes, noticias relacionadas con la banca internacional, específicamente con Lehman Brothers, golpearon el mercado accionario a nivel mundial y incrementaron el nerviosismo de los agentes internacionales. ¿Qué sucedió? Básicamente que Lehman Brothers, que ya tenía al parecer un acuerdo firmado con un banco coreano para que le inyectara capital fresco, dijo que este acuerdo pues no se había llevado a cabo. Esto incrementa los temores de los inversionistas, sencillamente porque se sabe que Lehman Brothers tiene una alta necesidad de efectivo, el cual no ha podido conseguir. Tanto así que el propio banco salió a decir que iba a vender parte de sus activos como edificios, etcétera, en Londres, para tratar de solventar esta situación. Eso golpeó mucho más la acción de Lehman Brothers, puso mucho más inquietos a los mercados financieros a nivel internacional, y durante gran parte de la semana vimos una desaceleración, comenzando el mismo lunes por la tarde. Entonces lo que venía sucediendo fue una desaceleración del mercado accionario a nivel global, un refugio de los inversionistas en bonos del Tesoro norteamericano, y así sucedió básicamente hasta el jueves, cuando se conocieron algunos datos de empleo que siguieron mostrando la desaceleración de la economía norteamericana. Sin embargo, el viernes todo cambió. El viernes ya la preocupación que había existido durante la primera parte de la semana como que desapareció de repente. Los índices accionarios reaccionaron positivamente. Los bonos ya dejaron de ser refugio de los inversionistas internacionales, aumentando de tasa, y las posiciones que se consideran riesgosas, como por ejemplo las de los países emergentes, volvieron a ser relativamente llamativas, explicando el cierre de los mercados durante la presente semana, finalizada el 12 de septiembre. En general, lo que sucedió es lo siguiente: las bolsas terminaron en terreno positivo. Finalmente, el nerviosismo que trató de pasar el viernes llevó a los agentes nuevamente a tomar posiciones, luego de conocerse también el índice de confianza de Michigan mucho mejor a lo esperado. En general, este índice pregunta por la perspectiva de condiciones financieras de un consumidor norteamericano en los próximos 6 meses. Al llevar un dato mejor al esperado inicialmente, esto sencillamente implica que la economía o el consumidor promedio está mucho más expectante de una mejoría en las condiciones, y esto animó a los mercados. Como dijimos, impulsó los índices accionarios. Como dijimos, también impulsó las tasas de los bonos de la del Tesoro norteamericano al alza, y la semana terminó en saldo en rojo para el precio de los bonos, pero en saldo positivo para los índices accionarios. Las monedas norteamericanas se siguió fortaleciendo frente a las monedas internacionales, especialmente frente al euro, a pesar de que esta última ganó fuerte participación en la jornada del viernes, especialmente en horas de la tarde. Lo que sucedió acá es que algunos especuladores de monedas redujeron sus posiciones largas en dólares, lo cual significa que llevaron a una compra de otro tipo de divisas diferente al dólar norteamericano. El peso colombiano también perdió terreno frente al dólar. Sin embargo, de los niveles de 2070 que alcanzó a tocar en alguna parte de la semana, cerró en 2050. Es levemente más alto que el 2033 que habíamos visto una semana atrás. Muestra los desequilibrios y el nerviosismo que se presentó a inicio de la semana. Más sin embargo, lo que también está demostrando es que al final de la semana esta bajada en nerviosismo, el nuevo ánimo de los inversionistas internacionales por posiciones riesgosas, explicó que la moneda colombiana hubiera terminado en niveles más altos, pero relativamente mucho más estables que lo que alcanzó a tocar en alguna parte de la semana. Por otro lado, la Bolsa de Colombia siguió en terreno positivo, impulsada básicamente por algunas compras de inversionistas extranjeros,
también animados por la noticia conocida el viernes de que Ecopetrol por fin será listada en la Bolsa de Valores de Nueva York y el próximo jueves 18, entrará a cotizar a razón de 20 acciones normales por cada ADR que se vaya a transar en los Estados Unidos. Finalmente, los bonos TES de deuda local colombianos tuvieron alguna pequeña caída en su tasa de cotización, aunque la semana comenzó muy volátil, llevando la tasa a niveles alrededor del 11.70 e inclusive a niveles superiores. Finalmente, lo que vimos durante las últimas 2 jornadas y especialmente el viernes fue una caída para cerrar en niveles alrededor de 11.54 o 11.55. Hubo un buen comportamiento de los activos colombianos durante la semana, explicado también por el ambiente netamente internacional. Finalmente, para hablar de bienes básicos, hay que precisar que el precio del petróleo por primera vez en los últimos 5 meses tocó niveles por debajo de $100 en la jornada de cotización. Específicamente, el petróleo sigue presentando una tendencia decreciente. Los inversionistas internacionales han eliminado posiciones en petróleo paulatinamente y en otros bienes básicos, y eso ha explicado la reducción. Esto se presentó a pesar de que la OPEP hizo un anuncio durante la presente semana de reducir sus cuotas de producción. Básicamente, estas cuotas son un ajuste a lo que venía sucediendo antes de junio. Cabe recordar que en junio Arabia Saudita aumentó la cuota de producción en 1 millón de barriles diarios por fuera de los límites de la OPEP, y lo que hizo la OPEP durante la presente semana fue sencillamente ajustar esa sobreproducción a los niveles que se venían manejando desde antes del mes de junio. Sin embargo, la perspectiva del petróleo pues sigue siendo relativamente bajista, en la medida en que los inversionistas internacionales están cambiando posiciones y también en que la regulación norteamericana da cuenta de que es muy posible que en los próximos días o en las próximas semanas salga algún tipo de regulación sobre los especuladores de bienes básicos.